Buenos días. Un día más os dirijo algunas reflexiones de la palabra de Dios de hoy. Mirad, se nos presenta con fuerza San Pablo en la primera lectura al Señor como el Salvador que había prometido Dios a la casa de David, lo ha cumplido esa promesa en el Señor Jesucristo. Que nos demos cuenta primero de esto, es algo que yo alguna vez os he hablado, pero siempre conviene revolverlo. Es Salvador, necesitamos esa salvación. Salvar significa salvar. Si no tenemos esa salvación, morimos. Toda esta situación, que es una situación dura del coronavirus, que nos habla de sufrimiento, que nos habla de dolor, que nos habla de muerte, siempre os digo, sin trivializarla, porque hay gente que sufre mucho y es muy dolorosa, pero de todas formas, aunque salgamos de ella, vamos a acabar muriendo. Es la muerte de la tierra, que es relativa. Es dura, es fuerte, no hay que superficializar, pero es la de la tierra. Imaginad esto para toda la eternidad, en toda la eternidad. La muerte eterna, el que no haya salvación. Jesucristo nos ha traído esa salvación, el Señor nos ha traído esa salvación. Necesitamos esa salvación. Es un don inmenso que yo creo que no acabamos de darnos cuenta del todo, pues porque, bueno, es verdad que sabemos que somos pecadores, pero bueno, tampoco para tanto, y bueno, Dios es misericordioso, y es que no es una cuestión ya de nuestra maldad, de la misericordia de Dios, es una cuestión del ser. Hemos roto la vida y Cristo ha venido a restaurar, a redimir, a salvar esa vida. Os decía, esta situación que estamos viviendo, todo sufrimiento, todo dolor, es la consecuencia del pecado y nos tiene que ayudar. También cuando vemos el dolor de una forma así especialmente intensa como ahora, nos tiene que ayudar a darnos cuenta lo tremendo que es el pecado, cómo lo rompe todo, cómo lo mata todo. Y desde ahí os decía, agradecer, alabar, ensalzar a aquel que ha venido a salvarnos. Y ha venido, y vuelvo a utilizar la imagen del lavatorio de los pies, el Evangelio. Ha venido a salvarnos lavándonos los pies. Es una preciosidad esa imagen y os digo poco porque es que es de esas cosas que conviene que cada uno las meditemos, las contemplemos. Lavarnos los pies significa hacerse esclavo de todos y de cada uno, tirarse por tierra. Un esclavo en la época del Señor era el que no tenía casi ningún derecho, que dependía todo de su Señor. Y lo que se decía, Él se ha tirado por tierra, se ha puesto de rodillas delante de cada uno de nosotros, se ha hecho el último del todo siendo Dios, siendo el creador, el hacedor de todo, el que todo lo tiene, el que todo lo domina, el que no necesita para nada de nosotros, el que está lleno, revestido de gloria, y se ha puesto por debajo de mí. Y me ha limpiado los pies tomando esa suciedad sobre Él. Y esa suciedad os decía, esa suciedad es dolor, esa suciedad es sufrimiento, esa suciedad es muerte. Y la ha cargado, la ha tomado sobre sus espaldas. La imagen de Cristo reinando en la cruz tiene que estar muy presente en nosotros, tiene que ser muy viva en nosotros y darnos cuenta. Hay alguien que nos ha amado hasta tal punto que todo lo que me correspondería a mí vivir, lo está viviendo Él. Lo gordo, lo que nos queda a nosotros, en el fondo no es más que un signo de toda esa tremenda muerte que os decía antes. Pero lo gordo, por decirlo así, lo grande, lo que de verdad mata absolutamente del todo, lo ha asumido Él, lo ha tomado Él para que a mí no me afecte si yo quiero acercarme a Él. No dejéis de contemplar esa salvación, ese abajamiento, esa humillación, esa forma de reinar de Cristo. Así es como es victorioso, así es como resucita, así es como dice la carta a los filipenses, recibe el nombre sobre todo nombre, abajándose hasta lo más pequeño, hasta lo más pobre, hasta lo más humilde. No dejéis de daros cuenta además que es ahí donde está el Señor y por eso os hago como un paréntesis, cualquier humillación que nosotros recibimos es una gracia porque nos ayuda justamente a acercarnos a Él. Nunca vamos a estar por debajo de Él, Él es el que está más abajo, pero nos ayuda a acercarnos a Él, es un regalo de Dios. Y luego, y termino, se nos vuelve a decir, el que le acoge a Cristo, el que acoge al enviado de Cristo, acoge a Cristo, el que acoge al enviado de Dios, el que acoge al enviado, acoge al que envía.
Cuando acogemos al Señor, acogemos al Padre. Cuando la gente nos acoge a nosotros, se acoge al Señor. Es esa idea que os decía ayer, ¿eh? Se nos concede hacer presente al Señor, llevar la salvación de Dios a todos los demás. Es un regalo inmenso que Dios nos hace. Es un don infinito. Ayer os hablaba un poquito de ello, que parte del amor y que se vive llenos de Espíritu Santo. Pero se vive también de ese modo que aparece hoy. También nosotros arrodillándonos y lavando los pies a los demás, poniéndonos por debajo de cualquier persona, sabiéndonos eso, más pequeños que nadie, y con el amor tremendo que ya os decía ayer, de desear que los males eternos que le puedan venir a los demás, en un sentido caigan sobre mí, pues para librar al otro, para redimir también. Pero claro, esto es lo que os digo siempre, Cristo en nosotros. Ninguno de nosotros, yo no tengo capacidad para eso, ni de guasa, y solo participo un poquito, pues de unas maneras, de otras, como puedo, como Dios me concede, solo participo un poquito. Ahora eso sí, uniéndome al Señor, uniéndonos al Señor, pues cada vez iremos participando más y podremos hacer de nuestra vida, con lo pequeño que es, no es la del Señor, es mucha más pequeña, pero podemos hacer de nuestra vida una ofrenda, un servicio a los demás, un lugar, el altar donde Cristo se ofrece y donde Cristo salva al mundo. Pues como siempre, que demos gloria a Dios, que le demos gracias, que nos admiremos de todas estas sus grandezas, que de verdad le pidamos que nos ayude a darnos cuenta de tanta grandeza y a no desperdiciarla, que le pidamos perdón también por las veces que no hacemos caso, que no vivimos así, que vivimos de otras maneras, y que de verdad esperemos que el Señor nos conceda abundantemente a todos, sobre todo en este tiempo duro que estamos viviendo, que conceda a toda la humanidad la salvación. Os doy la bendición, el Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén.